Es importante discutir, naturalmente, también si hay desde el gobierno federal y desde la Secretaría de Educación Pública conductas que efectivamente no corresponden a lo que la normatividad establece. Hay en curso litigios en ese sentido y es importante luego ir también al fondo de si estos libros tienen aspectos antipedagógicos o tienen errores que por supuesto deben estar bajo escrutinio y revisión de expertos. Pero dicho lo anterior, sí también es muy importante no perder de vista esta mentalidad de Guerra Fría todavía, del mundo bipolar que existía en los 60 y en los que surgió el libro de texto gratuito. México, no hay que perder de vista, sufrió una revolución que condujo a una constitución que estableció derechos, garantías y que lesionó intereses, como es natural. Y a partir de la Constitución de 1917 se generan organizaciones reaccionarias que reaccionan a la Constitución, entre ellas la Unión Nacional de Padres de Familia. Luego, en el curso del tiempo, ese derecho constitucional a la educación gratuita, laica y obligatoria, pues no se materializó hasta los libros de texto. ¿Cómo es que pasó tanto tiempo de 1917 a 1959, cuando se crea la Comisión Nacional para los Libros de Texto Gratuito, la CONALITEG? Nació en 1959, justo en el momento, y es importante el contexto, el momento en el que triunfa la Revolución Cubana, 1959. En ese contexto surge el libro de texto gratuito. Surge también en 1961, en esos mismos años, una organización, la organización secreta ya existía. Se creó en Puebla en 1955. Me refiero a la organización secreta El Yunque. Pero apareció en la Ciudad de México con un organismo con el que operaba públicamente, que se llamó Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el Muro. Para muchos de quienes nos están escuchando, pues no tienen referencias porque operaban en la UNAM y ejercían la violencia física. ¿Por qué le cuento a usted todo esto? Porque le quiero contar de este libro. Este libro se llama Mis años con Electra. Lo escribe Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, el propietario del Grupo Salinas, que incluye Televisión Azteca. Este libro, que es de memorias de Hugo Salinas Price, tiene información muy relevante que le va a hacer entender a usted por qué piensa como piensa y por qué actúa como actúa Ricardo Salinas Pliego. Hay un capítulo, una parte de este libro que le voy a leer y usted va a entender también por qué le acabo de contextualizar, por qué le acabo de hablar de la Revolución Cubana y su triunfo en 1959 y de la aparición de Muro, una organización que en realidad estaba controlada desde lo subterráneo por el Yunque, que ahora controla la Unión Nacional de Padres de Familia. Dice lo siguiente en este libro, Mis años en Electra, en la página 121. A principios de los años 60, sentía yo grandes inquietudes. El fuerte carisma de Fidel Castro hacía sentir miedo a las clases media y alta de que se fuera a repetir el fenómeno cubano en México. Escribía yo artículos antiestatistas que publicaba en Excelsior.
A veces reproducía mis artículos en sus publicaciones el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que dirigía mi amigo, el licenciado Agustín Navarro Vázquez. Siempre apoyé a Navarro Vázquez, un verdadero héroe de la libertad a quien la patria no le ha rendido el debido reconocimiento. En varias conversaciones me planteó la conveniencia de crear un grupo de choque de jóvenes a efecto de contrarrestar el terror de la izquierda entre estudiantes. Se llamaría MURO, por sus iniciales, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación. Lo más probable es que hubo varios que lo apoyaron, pero yo nunca supe quiénes más apoyaron a este grupo que resultó muy efectivo para darle a la izquierda una sopa de su propio chocolate. Muro tenía una casa ubicada en la avenida División del Norte, en donde practicaban artes marciales los muchachos. En una ocasión, Muro decidió hacer una manifestación en la propia UNAM. Para asombro de la izquierda, se quemó la efigie de Fidel Castro. Fue divertido. Tanto mi cuñado como yo estuvimos ahí. Él salió fotografiado en los periódicos al día siguiente junto a la efigie en llamas. Después de este incidente, el licenciado Navarro creó un nuevo grupo que avivaría la conciencia cívica, proyecto muy idealista en un país tan sufrido como México, y otra vez inventó un nombre, UNID, iniciales de Unión Nacional Independiente Democrática. Yo financié, más bien dicho, pagué todos los gastos para el sostenimiento de este organismo, que nunca llegó a organismo, porque no suscitó el más mínimo interés. Estuvo a cargo de Carlos Campos, buen amigo del licenciado Navarro. En 1964 conocí a un personaje muy interesante, el licenciado Jorge Siegritz. Y lo que sigue también es muy interesante, tanto como el financiamiento a Muro. Jorge Siegritz no tenía alma de hombre sumiso. Tenía unos 40 años y era corpulento, de pelo muy largo y gran bigote igualmente negro, ojos vivaces, llenos de inteligencia y desprecio para la hipocresía que los años le enseñan a uno que es tan necesario para llevar la vida en un mundo imperfecto. Poseía gran magnetismo personal y era líder nato. Había estado metido en un partido político cuya existencia ignoraba yo, el Partido Nacionalista de México, que en efecto, de tendencia claramente fascista. Este partido había tenido una existencia más o menos de sombra, quizá como palero subsidiado por Gobernación, y el licenciado Navarro me sugirió que le infundiéramos vida y dinero, por supuesto, y lo reformáramos para que abrazara una línea de economía política liberal. Siegritz sería el organizador y yo me ocuparía de la presidencia del partido. Me gustó la idea, me simpatizaba el licenciado Siegritz y me convertí en el banquero del partido. Ahí aprendí que en la política, al menos en México, no se hace nada sin grandes cantidades de dinero. Rentamos una gran casa en la esquina de Monterrey y Oaxaca para que fuera la sede del partido. Se organizó una gran convención nacional y vinieron delegados de todas partes. Se reunieron en un teatro cerca de la calzada Tacuba, a una calle al poniente de Insurgentes, si no me equivoco. En la convención, en la cual participó el viejo político Jorge Prieto Lawrence, resulté electo presidente del partido. Algo totalmente incongruente con mi carácter, desde luego, pero así fue. Hubo una entrevista con el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y en ella que se mencionó un subsidio para el partido que no supe quién lo propuso. En eso tomé la palabra y ante la mirada incrédula del licenciado Echeverría, anuncié que el partido no requeriría de subsidio, que se bastaría solo. Inmediatamente comenzaron a salir en los periódicos
en el sentido de que estaba en disputa la presidencia del partido, que si era Salinas, Price o si era Alejandro Corral. Este Corral se pasó a las filas del establishment y se prestó para simular una escisión interna. En vista del problema, Gobernación retiró el registro del partido. Aventé la toalla. Entre lágrimas anuncié a los colaboradores en el partido que me retiraba, que no era posible para mí seguir erogando gastos ni entrar en pleitos, que veía serían mi tumba, y que renunciaba. Ahí se acabó el partido. Con el pasar de los años, llegué a comprender que nada que lleve el término nacionalista en su nombre puede tener mínimas probabilidades de éxito. Vivimos en el nuevo orden mundial que debería llamarse con mayor exactitud Nuevo Imperio Mundial, en el cual el nacionalismo está proscrito. Fallecido el Partido Nacionalista Mexicano, el licenciado Siegfried quiso seguir agitando, moviendo diversos grupos de muchachos. Gobernación lo aprendió y lo metió a la cárcel de Lecumberri. Lo visitaba yo los domingos y le pasaba una mensualidad. Ya en el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, Siegfried fue liberado y me propuso la creación de una publicación, la Revista Nacional. Para este esfuerzo también yo puse todo el dinero. Hace unos años encontré en una librería un libro del periodista Manuel Buendía en el que se refería a Revista Nacional en los términos más despectivos. El señor Buendía ya no está entre los vivos. Poco lo echamos de menos. Y me dio gran satisfacción ver la rabia que le había causado la revista. Como revista fue un fracaso en lo financiero y al poco tiempo desapareció. Por otra parte, los artículos de Siegfried tomaban un carácter más y más filonazi, lo cual no me agradaba. Antes de cerrar la revista, publicó un artículo mío sobre las perspectivas del peso mexicano que tomaba en cuenta la inflación monetaria que ocurría en esos momentos en el país. Mis vaticinios tomaron algunos años en cumplirse, pero al final lo diagnostiqué 12 años antes de que se presentaran los efectos desastrosos de 1976. Concluyo. Mis aventuras con el Partido Nacionalista y con la Revista Nacional me habían costado mucho, el equivalente de una gran casa en Acapulco con todo y yate. Creo que el Grupo Monterrey me había enviado un generoso donativo de 5,000 pesos para la causa. Pocos años después, el licenciado Navarro me consolaba. Ha pasado usted a formar parte de la historia de México. Poco consuelo, pero al fin y al cabo, el partido publicó, a costa mía en los periódicos de la capital, un desplegado a plana entera bajo el título Hagamos el milagro mexicano. Perdón por extenderme un tanto, pero esto es... finalmente... explica cosas. Lo que es la mentalidad de este clan que hoy encabeza, sí, por supuesto, Hugo Salinas Price, pero Ricardo Salinas Pliego. Y este libro trae otras cosas como... cómo rompían las huelgas, cómo dejaban de pagar impuestos desde entonces, Alejandro. Hay otros episodios en este libro, que por cierto ya no se consigue, sobre eso, cómo desaparecieron la empresa previa a Electra y desaparecieron todo porque tenía deudos para no pagar justamente los impuestos, algo de lo que estamos platicando hoy. Pues es la derecha, Álvaro, es la derecha. La derecha más vil. Es el retrato de una parte, pues, de la derecha en un tramo muy importante en México. O sea, y además en un momento muy importante. Hay que recordar que los años en los que se refiere aquí, Echeverría... Los 60, sí. Los 60, empieza una incursión a través de distintas formas, a través de distintos mecanismos, una incursión hacia el Estado, que tiene un gran éxito con Miguel de la Madrid. Digamos, ahí empieza la incursión de la derecha ya más formal dentro de los gobiernos, desde adentro, incluso con López Portillo, pero empieza una incursión hacia adentro y luego encuentra una justificación histórica para
para imponerse e imponer discurso en Carlos Salinas de Gortari y en el inicio del neoliberalismo. Ya para finales del siglo, esa misma derecha se había atrevido a más cada vez y ahora había tomado la determinación de poner a su propio presidente. Y ese es Vicente Fox Quesada. O sea, Vicente Fox es un empleaducho de ellos, y no lo digo porque menosprecia a las empresas, sino porque, por supuesto, desprecio al personaje que se prestara a tal juego. Y llega apoyado, llega con un crucifijo al poder, es decir, para vindicar la causa que lo representa a él y que él representaba en ese momento. Llega de la mano del Yunque, como bien tú lo has documentado y conversado aquí mismo. Llega de la mano de una élite empresarial que lo había tenido de empleadillo, y que le dio una causa y le puso ahí a ese iletrado. Le dio, Álvaro, no se nos olvide nunca, pero yo me acuerdo, las discusiones esas se pierden, pero la Ibero le da un título, lo gradúa, porque era una condición en su momento, y lo gradúa. Recordarás que le entrega el título. Sí, porque no se había titulado. No se había titulado Fox, y entonces le entregan de repente incluso la tesis de Vicente Fox. Yo me acuerdo de esa discusión en su momento, más que no toda la prensa lo publicó esto, para empezar. Carlos Flores, que era el que después fue el embajador Dormimundo, pues era uno de los personajes, junto con Eduardo Sojo, hicieron la tesis de le hacen la tesis. La tesis versaba, haga de cuenta ustedes, todos los comunicados de prensa del gobierno de Vicente Fox, del gobierno entre comillas de Vicente Fox en Guanajuato, les dieron forma, y esa fue la tesis que presentó Vicente Fox. Ahora, esas cosas en su momento no se publicaron más que en un puñado de medios. Pues sí. O sea, como siempre, Alejandro, como siempre. Como actualmente también. Luego que veo, ¿no les da vergüenza de repente voltear a vernos a nosotros dos como, pues, ¿cuándo hemos interesado? Nunca hemos interesado, Álvaro. O sea, porque hemos hecho nuestro trabajo. Porque hemos hecho, o sea, bueno, ahora le interesamos a la gente, pero ¿por qué de repente nos voltean? Ni deberían voltearnos a ver. Somos una nada. Siempre hemos sido, nada más que decimos las cosas como se nos antoja, y cuando se nos antoja, y de la manera en que se nos antoja. Fíjate, Alejandro, perdón, ahora que hablabas de los 60, que en el que se inscribe estos episodios de Ricardo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego. Hay un episodio poco explorado y poco mencionado, y por tanto, como si no hubiera existido. Es verdad que el ascenso de la derecha, pues sí, y particularmente la instauración del modelo neoliberal, comenzó desde Miguel de la Madrid, y sí, poquito antes. También con López Portillo, quien llegó a publicar en la revista, en el periódico oficial de Muro, que se llamó Puño. Puño era la revista, el periódico que publicaba Muro, y ahí publicó López Portillo. Fíjate nada más. Y un poco antes, el dato que yo decía que casi nadie sabe. En 1966, hace 58 años, después de que es corrido como presidente del PRI el tabasqueño Carlos Alberto Madrazo, el padre del dueño de Latinus, este individuo de exgobernador de Tabasco, llega a la presidencia del PRI un personaje que se llamó Lauro Ortega Martínez, que fue gobernador de Morelos. Y este personaje planteó, a mediados ya del gobierno de Díaz Ordaz, un presidente anticomunista, rabiosamente anticomunista, planteó crear el cuarto sector del PRI.
¿Cuál era ese cuarto sector del PRI? El sector empresarial. Claro. No se materializó la tentativa y se quedó en eso, en tentativa, porque hubiera sido, pues, el descaro. ¿A qué intereses realmente servían los gobiernos que se decían revolucionarios? Pues en realidad, a excepción de Lázaro Cárdenas, pues a las élites económicas. Pero eso ocurrió en 1966. En el contexto... A ver, o sea, López Portillo publicó Sí. en Puño. puño el órgano oficial de la ultraderecha. De esta organización de golpeadores. Golpeadores. Claro. Y con episodios de homicidio. Sí, y bueno, al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, en 1966, fíjate, hace 58 años. Reconstruyo rápido para que la gente, antes de que caiga en esta anécdota, se entere. Ricardo Salinas Pliego habla en esto que leyó Álvaro. Ricardo Salinas Price. Habla en este documento, en su biografía, habla sobre cómo él apoyó... Financia a Muro. Muro está relacionado, es como ellos soñaban con una especie de guerrilla, pero de derechas, para sus causas. Una guerrilla de derechas, y pues así funcionó. Instaurar el poder, un poder teocrático, como lo trataron de hacer con Fox y con Calderón. El presidente, sería después presidente José López Portillo, escribía en el órgano oficial de ese grupo de derechas, golpeador de derechas. Ahora viene la anécdota. Eso el periodista está yendo a contar lo de Granados Chapa. En 1966, Miguel Ángel Granados Chapa, que era estudiante de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue secuestrado. Lo secuestra un grupo que eran miembros de Muro, lo conducen a un lugar en la Magdalena Contreras, lo someten, lo atan a un árbol y lo torturan. ¿Y a qué obedeció eso? Que al mismo tiempo que estudiaba periodismo, Granados Chapa publicaba en una revista, en un periódico Crucero, que dirigía justamente Manuel Buendía. Y los personajes que lo secuestraron y lo torturaron están plenamente identificados. Entonces, es un episodio de violencia. Llegaban los golpeadores de Muro a emprenderla a los teatros, a los que veían con el cabello largo. Todos esos eran juramentados de Muro, eran juramentados del Yunque. El Yunque sigue existiendo. La Unión Nacional de Padres de Familia es controlada por miembros del Yunque. Como en el entorno de Claudio X González hay miembros del Yunque. Bueno, cuando se crea así por México, uno de los que está del brazo de Claudio X González es Guillermo Velasco Arzac, fundador, uno de los jefes del Yunque. Entonces, claro, no es un asunto del pasado. Por eso, ahora que se reactiva el discurso de la amenaza comunista, que recuerda aquella expresión, cristianismo sí, comunismo no, de hace 60 años. Sí. Cuando existía todo. Ya se acabó el comunismo, por Dios. Pero no importa, Álvaro. No. O sea, porque no tienen ni siquiera aseo en sentarse y armar ni siquiera un texto bien articulado, Álvaro. Porque lo que leí hace rato ni siquiera tiene pies y cabeza. O sea, el virus comunista, su resurgimiento está en la educación comunista de la Secretaría de Educación, que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a los niños y las niñas de México. Horas antes el presidente había hablado de los 18 mil millones de pesos que le debe Salinas Pliego a ustedes y a nosotros.
Básicamente, a ustedes y a nosotros. Nos lo debe a nosotros. Se lo debe al SAT, que es como si se nos lo debiera a nosotros. Ahora, fíjate, nada más para agregar un poco a la documentación. En 1963 asesinan a John F. Kennedy. Y hay una relación directa con México en esos años, 1963, hay una relación directa de la CIA con México porque andan siguiendo a un personaje, Lee Harvey Oswald, que tiene unas reuniones muy sospechosas, que siempre se ha dicho que vino a hacer acá, que con quién acordó, si se reunió con quiénes, etcétera. Siempre ha habido sabes que un tema que ni mismo Estados Unidos ha querido abrir. Algunos dicen que fue un asesinato desde la CIA, otros. Es una discusión vieja y el tema es que se desclasifican, Álvaro, documentos que dicen que la CIA tenía en esos años, en los años en los que estaba escribiendo, ahora lo puedes ligar, José López Portillo en puño, el órgano oficial de Muro, de la ultraderecha, cuando ese personaje, José López Portillo, escribía, tenía vínculos con la CIA. Sí. Era informante de la CIA. Entonces, pues todo amarras, o sea, con los años. Tampoco es tan misterioso. Pues son personajes que han servido. Pues eso es México, Álvaro. Bueno, ¿quién en aquel entonces ya estaba en ese ambiente de Guerra Fría en los 60 y luego en los 70? ¿Quiénes eran los encargados de la policía política en nuestro país? Bueno, Miguel Nazararo, torturador y asesino, pero también Fernando Gutiérrez Barrios, torturador y asesino que fue secretario de Gobernación de Carlos Salinas. Y que le deja, que le deja el puesto, hay que volverlo a decir, a Dante Delgado Renaudo en Veracruz. Así es. Bueno, ¿qué me decía? Pues claro que he conocido a mucha gente de los juramentados del Yunque, de todos niveles. Pero me decía uno de ellos, Manuel Díaz Cid, a quien traté mucho y con el que hablé mucho en su casa en Puebla, me decía, había compañeros que decían, hay que tener una relación más estrecha con Fernando Gutiérrez Barrios. No te imaginas lo que es para nosotros. Él piensa más como nosotros, o sea, piensa como nosotros, es decir, ese ánimo anticomunista y por supuesto pues de ultraderecha. Y él mismo me contó de López Portillo, inclusive ya como presidente electo, primero como secretario de Hacienda y luego como presidente, pues el empresariado se le echó a los brazos a Echeverría. Después el desenlace fue trágico, pero eran parte de lo mismo. Claro, se pelean, pero son pleitos de mafia. Al final, todo lo que le hacen, por ejemplo, al payaso de las cachetadas, a Peña, lo que le hacen son pleitos de élite, Álvaro. Son pleitos y de dinero. Y por dinero. Puro dinero. Todo es dinero. Todo es dinero. Son pleitos de élites donde ustedes y nosotros, ya uno se entera, termina uno viendo ahí en el noticiero que ahora traen del puro rabo a Peña Nieto y lo traen a puras nalgadas a Peña Nieto y demás. Pues ¿qué pasó? Dinero. La respuesta es dinero. Siempre es dinero. Son pleitos de élite. No tienen nada de nobles. No tienen absolutamente ninguna causa. La causa no existe en las élites. Lo que existe es el interés por el dinero, como lo vimos hoy. O sea, en la mañana ayer habla el presidente López Obrador de lo que le adeuda al Estado mexicano, al fisco mexicano, Ricardo Salinas Pliego, y en la tarde
un discurso, los comunistas, o sea, dinero. Dinero, solamente dinero. Yo creo que ha llegado a tal nivel esta campaña de Ricardo Salinas Pliego en específico, a través de las concesiones que el Estado le ha dado, que también el presidente López Obrador tiene la responsabilidad, el deber De enfrentarlo. por salud pública de fijar una posición, porque hay un envenenamiento también